Bueno, hoy, como tuve que modificar la extensión de esta clase, originariamente programada para las casi 2 horas en las que siempre discutimos temas de la ciudad, voy a adelantar un tema que tenía programado para la clase siguiente, pero que va a ser pertinente para poder terminar de armar ese rompecabezas del que hablamos desde que empezamos a abordar el derecho público en la ciudad de Buenos Aires. ¿Los de allá me escuchan bien? Sí, perfecto. Mi idea de hoy va a ser tratar de delinear cuál es el poder judicial que diseña la Constitución de la Ciudad Autónoma para esta ciudad, haciendo hincapié básicamente en cuál es el sistema de control de constitucionalidad que recepta la Constitución porteña, que desde ya les digo que al receptar algo que se denomina acción directa de inconstitucionalidad, no sigue el modelo tradicional de la Constitución Federal. Gracias. Voy a hacer una breve descripción de cómo es el control de constitucionalidad a nivel federal y luego vamos a pasar a analizar directamente el artículo 113, inciso 2 de la Constitución de la Ciudad Autónoma, donde está receptada esta modalidad de control distinta. Como todos saben, o como casi todos saben, porque siempre el público se renueva, a nivel federal nosotros no tenemos una norma en la Constitución Federal que aluda expresamente a cómo es el sistema de control de constitucionalidad ni quiénes son los que lo van a ejercer. Tenemos, a partir de la reforma del año 94, algunos destacan que en el artículo 43, cuando regula la acción de amparo y dice ese artículo, el juez en el marco del amparo puede declarar la inconstitucionalidad de una norma, allí habría, a partir de 1994, una característica del control de constitucionalidad judicial, es decir, está indicando sobre los jueces. Pero históricamente sabemos que la Constitución de 1853-60 no receptó ninguna norma que aclarase qué poder era el que iba a ejercer el control de constitucionalidad o qué modelo adoptaba. Esto tiene una respuesta histórica. Las constituciones del siglo XIX, vamos a poner 2 ejemplos, tanto la Constitución norteamericana como la Constitución argentina que sigue ese modelo, no se ocupaban de poner en una norma la regulación del control de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque en ese momento las preocupaciones eran otras, aunque les parezca raro. Las preocupaciones eran reconocimiento de derechos y garantías esenciales, el carácter de ciudadano y división y limitación de atribuciones y funciones de poder. En Estados Unidos, modelo que nosotros seguimos, adoptan el control de constitucionalidad judicial y difuso. Judicial quiere decir que el control de validez o invalidez de constitucionalidad de las normas está en cabeza de los jueces, modelo norteamericano de que jueces de todos, de cualquier jurisdicción y competencia, surge de un precedente, de un fallo, de una sentencia de la Corte norteamericana que, archiconocida por todos, es el fallo Marbury versus Madison. En esa sentencia, en Marbury, se diseña la idea de que el control de constitucionalidad, es decir, si determinar si una norma es inválida desde el punto de vista constitucional, es decir, si contraría algún principio o algún derecho de la Constitución, es función del Poder Judicial. Es la primera sentencia en donde se habla de eso. En Argentina tenemos el mismo diseño institucional en términos de Constitución Federal. La Constitución Federal, como les dije, la histórica, no tiene ninguna pauta que se refiera al control judicial. Entonces, en Argentina, años después de dictado el precedente Marbury, nosotros tenemos nuestro propio precedente judicial que, siguiendo el modelo de Marbury versus Madison, trae el mismo sistema de control de constitucionalidad. Ese fallo es el fallo Sojo, de 1867, y en ese fallo, invocando ese fallo norteamericano, la Corte Argentina dice: en Argentina el control, entre otras cosas, el control de constitucionalidad de las normas va a ser judicial, lo van a ejercer todos los jueces en la medida en la que se presente un debate sobre la validez o invalidez de una determinada norma. Ese es el modelo a nivel nacional, es decir, judicial y difuso. Judicial quiere decir los jueces
difuso quiere decir que está diseminado en todos los jueces. Un juez de primera instancia, un juez de la Cámara y desde luego los jueces que integran la Corte Suprema son los que van a llevar a cabo el control de validez constitucional de las normas. En este curso hacemos mucho hincapié en el nacimiento de la ciudad autónoma. ¿Se acuerdan que nace a partir de la reforma de 1994, cuando en ese artículo 129 declaran la autonomía de algo que se va a llamar Ciudad Autónoma de Buenos Aires y además establece la facultad de los ciudadanos, de los habitantes, de la ciudad autónoma para dictarse su constitución, organizar su poder. Al otorgarle la facultad de dictar la constitución, los constituyentes porteños usaron esa facultad que les llegó finalmente en 1996, cuando sancionaron la Constitución porteña. Y tomando en cuenta la proliferación de diferentes modelos de sistemas de control de constitucionalidad que aparecieron en Latinoamérica, sobre todo en Europa también, pero en Latinoamérica sobre todo a partir de las reformas constitucionales de finales de la década del 80 y durante la década del 90, en el debate de la Convención Constituyente porteña, una de las cuestiones que se discutía era qué modelo de control de constitucionalidad se iba a adoptar para la ciudad autónoma. Les repito, como es una constitución moderna, esta discusión sobre si es los jueces, todos los jueces, y en cada caso, es decir, que necesito un caso, no en casos abstractos, o si podía establecer otros modelos de control. La discusión era la discusión de siempre, hoy se plantea esto también a nivel federal, si adopto un sistema judicial y difuso o si por el contrario voy a poner los dos modelos antagónicos. Adopto un sistema de control de constitucionalidad de tipo concentrado. Todos sabemos que el sistema concentrado nace en la Constitución austríaca diseñada por nada más y nada menos que por Kelsen en 1920, en donde la preocupación de Kelsen era quién iba a una entre tantas, ¿no? ¿Quién iba a controlar la validez de las normas? Y Kelsen le pone esa facultad, se la reconoce a los jueces, pero no a cualquiera, sino a aquellos que integran un órgano distinto y especializado que se llama Tribunal Constitucional. Es decir, que cualquier juez no puede decir si una norma es constitucional o no, sino que solamente lo van a hacer esos jueces que integran el Tribunal Constitucional. Y lo van a hacer con carácter de especialistas y con efectos particulares, porque lo que hacen los jueces que integran el Tribunal Constitucional, diseñado en orígenes por Kelsen, es la función de legislador negativo, es decir, que lo que el test de invalidez constitucional que hacen les permite controlar lo que el producto del legislativo, analizarlo bajo el prisma constitucional y declarar la invalidez. La gran distinción es que mientras que en los sistemas de control de constitucionalidad judicial y difuso el efecto de la sentencia que declara la inconstitucionalidad es inter partes y para el caso concreto, en los sistemas de control concentrado, hay diferentes sistemas en Europa, yo tomo el más puro posible, el efecto es que la norma que es declarada inconstitucional no se aplica más a ningún caso, es decir, de ahora en más esa norma sale del sistema jurídico y no se le aplica a nadie más. Es decir, que ven lo notable de la diferencia de uno y otro. Esta discusión hoy todavía está vigente y en 1996 también. Entonces, los constituyentes porteños, si uno lee los debates de la Convención Constituyente, van a ver que ahí se discutía esto, cuando decían qué sistema vamos a adoptar. Y hay una intervención muy interesante de Zaffaroni, siendo convencional constituyente, en donde, además de haber escrito y haber estudiado en profundidad los sistemas de control concentrado, Zaffaroni hace una intervención haciendo referencia a la necesidad de, si vamos a adoptar un sistema distinto para la ciudad autónoma, tengamos en cuenta, y acá estoy citando, de no adoptar los engendros que dan vuelta por Latinoamérica, en donde, teniendo la intención de juntar lo mejor de los dos sistemas, el producto no fue el deseado. Y ahí se comienza a debatir qué sistema vamos a tener. Entonces, a partir de la sanción de la Constitución porteña, en el artículo 113, inciso segundo, se regula, en el 113 de la Constitución porteña se regula cuál es la competencia del Tribunal Superior de la Ciudad, de la Corte de la Ciudad, qué es lo que va a hacer. Y en el inciso segundo se regula algo que se denomina
llama la acción directa de inconstitucionalidad. Y aquí vamos a ver que el control de constitucionalidad tiene características distintas y yo podría identificarlo como un sistema de control mixto. Voy a leer la norma y explicamos cómo es el sistema. El 113 dice: es competencia del Tribunal Superior de Justicia conocer, inciso segundo, originaria y exclusivamente en las acciones declarativas contra la validez de leyes, decretos y cualquier otra norma de carácter general emanada de las autoridades de la ciudad, contrarias a la Constitución Nacional o a esta Constitución, a la Constitución porteña. Entonces dice, originaria y exclusivamente quiere decir que yo puedo presentar algo que se llama acción directa de inconstitucionalidad, que va a tener como único objetivo analizar la validez constitucional de una norma. ¿Y a dónde la voy a presentar? Directamente ante el Tribunal Superior de Justicia. No paso por las instancias inferiores, sino que lo hago directamente ante el Tribunal de Justicia. Recuerden que al ser una acción directa de inconstitucionalidad, aquí el control es de tipo abstracto. Es decir, yo no necesito causa, litigio o controversia, sino que estoy haciendo un control abstracto. Solamente quiero que el Tribunal Superior de Justicia, como órgano competente, me diga si una norma de carácter general es constitucional o no, si agravia a la Constitución Federal o a la Constitución porteña. Entonces, competencia originaria y exclusiva, no interviene nadie más. Ahora bien, lo interesante es cuáles son los efectos de la declaración de inconstitucionalidad que dicte, en su caso, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad en el marco de una acción directa. Sigo leyendo el inciso segundo. La declaración de inconstitucionalidad hace perder vigencia a la norma, salvo que se trate de una ley, y la legislatura la ratifique dentro de los 3 meses de la sentencia declarativa por mayoría de los 2/3 de los miembros presentes. La ratificación de la legislatura no altera sus efectos en el caso concreto, ni impide el posterior control difuso de constitucionalidad ejercido por todos los jueces y por el Tribunal Superior. Entonces, en la ciudad yo tengo 2 sistemas. Yo tengo un sistema de control judicial difuso, igual que a nivel nacional, que me va a exigir que yo pueda, para que yo pueda plantear la inconstitucionalidad de una norma dictada por la legislatura porteña, obviamente, yo voy a poder ir ante cualquier juez porteño y de la misma manera que lo hago a nivel federal, inicio una causa, acuérdense de la regla de la ley 27, causa, litigio, controversia, control concreto. Por ejemplo, cuestiono la ley que soy titular de un bar y cuestiono la ley que prohibía fumar en los bares. ¿Cómo acredito que tengo un agravio concreto? ¿Cómo acredito que acá que va a existir el control concreto? Yo soy propietaria de un bar, me está afectando directamente el derecho. Entonces allí, como lo hago a nivel nacional, voy a cualquier juez de la ciudad, que me corresponde obviamente, y le voy a hacer una demanda, voy a hacer un amparo, lo que fuere, y voy a plantear la inconstitucionalidad de esa ley, en el marco de una causa. Ese es el control tradicional. Pero también tengo la acción directa de inconstitucionalidad, que es un control abstracto y es un control que podemos hacer todos por el hecho de ser ciudadanos, por el hecho de vivir en la ciudad de Buenos Aires. Y esto es lo novedoso. La gran diferencia es que en la acción directa yo no necesito un caso. Lo único que hago es pequeña gran cosa, armo una demanda que se llama acción directa de inconstitucionalidad, planteo la impugnación constitucional de una norma en el ámbito de la ciudad y le pido al Tribunal Superior que me diga si es constitucional o no. Nada más. Le pido solamente eso. Cuando yo impugno una ley, dice la Constitución de la Ciudad Autónoma, el Tribunal Superior puede hacer 2 cosas en el marco de una acción directa. Puede declarar la inconstitucionalidad o rechazar el planteo de inconstitucionalidad. Vamos por lo más fácil. Planteo la acción directa ante el Tribunal Superior. Rechaza la inconstitucionalidad, perdí la acción directa. Ahora, planteo la acción directa, planteo la inconstitucionalidad y el Tribunal Superior me dice es verdad, esta ley dictada por la legislatura es inconstitucional. Lo relevante que establece la Constitución porteña es que en el caso de las sentencias que admiten la inconstitucionalidad, los efectos son de pérdida de vigencia de la norma.
vean que no digo efecto derogatorio, porque en realidad no puede derogar quien no dictó la norma. La norma pierde vigencia. ¿Qué quiere decir que una norma pierde vigencia? Quiere decir dos cosas. Los jueces no tienen más la obligación de aplicarla y nosotros no nos sometemos más a esa norma. Quiere decir que esa sentencia admisoria de la inconstitucionalidad dictada en el marco de una acción directa, iniciada por cualquier ciudadano, nos aprovecha ¿a quiénes? A todos. Con una vuelta de tuerca. Claro. ¿Vieron que dije? Sí, la ratifica. Si se trata de una ley, hay algo que tiene que hacer el Tribunal Superior que en los debates constituyentes se lo denominó reenvío. Le explico el mecanismo de reenvío y después vamos a descubrir por qué hicieron el reenvío. ¿Qué sentido tiene que haya un reenvío? Porque si no, ¿qué pasó con este sistema tan novedoso? Les cuento que el padre de la criatura, ¿quién es el padre de la criatura? No, vos padre. Yo tengo 3 criaturas. De esta criatura de la acción directa y del mecanismo de reenvío, ¿quién es el padre de la criatura? El doctor Ferreira. Fue el que fue y se lo propuso a la Convención Constitucional. Yo pensé que sabía. A la Convención Constitucional. Así que cualquier cosa lo tenemos. No, si Ferreira no lo dice, ¿cómo se? Si cualquier cosa en la Convención Constituyente, cuando debaten la procedencia del sistema o no, los convencionales constituyentes dicen: esta es una idea que nos acercó el doctor Ferreira, este modelo muy parecido, no igual, está en la Constitución de Canadá, y algo muy similar lo adoptaron la Constitución de Río Negro y la Constitución de Santiago del Estero, que fue reformada hace poco. Este tema de acción directa con reenvío. Pablo, explico el reenvío y te dejo. Si se impugna una ley y el Tribunal Superior de la ciudad declara la inconstitucionalidad, el Tribunal Superior tiene que agarrar la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de una ley y enviársela a la legislatura porteña, porque es la que dictó esa ley. La legislatura porteña tiene 3 meses para ratificarla o modificarla o rectificarla con una mayoría grabada de 2/3 partes. Es decir, que tiene 3 meses el legislador originario para decir si es verdad, es inconstitucional y las modificamos, o insistir de vuelta y decir esta norma es válida. Rechazarlo. Entonces, el reenvío va a tener también dos consecuencias. Si acusa al recibo de la inconstitucionalidad de la legislatura y dice es verdad, discutámosla de vuelta, adaptémosla porque es inconstitucional, queda plasmado que el efecto expansivo de la sentencia declaratoria de inconstitucionalidad. Si la vuelve a debatir y la ratifica, dice no, está ok, el efecto de la declaración de inconstitucionalidad no se proyecta, sino solamente me va a beneficiar a mí, al que plantee la acción. ¿Ven? Es un tema de proyección de los efectos. Y si pasan 3 meses y la legislatura porteña no dice nada, ¿qué pasa? Que les cuento qué es lo que pasa. La legislatura porteña no dice nada en un 75% de los casos en donde les reenvía la acción directa. Es llamativo esto. Pero no dice nada. La acción directa, si el rechazo de la justicia o declara la inconstitucionalidad en forma parcial y no total, seguramente la legislatura modificará algún artículo. En muchos, el 75% de los casos, la legislatura porteña, cuando le dan el reenvío, no dice nada. Si no dice nada, pasan los 3 meses y ¿qué ocurre? Queda vigente. Queda consagrado el efecto erga omnes, la pérdida de vigencia de la norma en términos de inconstitucionalidad. ¿Por qué se les ocurrió el mecanismo de reenvío? ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que se está haciendo, si yo le doy la posibilidad al órgano que dictó la norma, que la vuelva a discutir, le aviso, porque el efecto de pérdida de vigencia de una norma por parte de un tribunal frente al órgano del que emanan las normas nos tiene que hacer un poquito de ruido, sobre todo por el lado de algo que se llama el principio de división de poderes, ¿no? Además, entonces la forma de convivencia de estos sistemas es, como es un efecto tan intenso, decir esta norma no la va a aplicar nadie más, y lo digo yo que estoy sentada en el Tribunal Superior, yo no, los que están sentados en el Tribunal Superior, no tengo aspiración al Tribunal Superior, que están sentados en el Tribunal Superior, la idea es, vos que sos el legislador originario, volvémelo a discutirlo. Yo te estoy impugnando la constitucionalidad.
que te dice lo que dice el Tribunal Constitucional, Sala Constitucional, es palabra de Dios, digamos, y esta norma no se aplica más y yo la saco del sistema y se terminó, sino que aquí tenemos la convivencia, por eso es un sistema mixto. Les voy a contar un ejemplo de cómo funcionó una acción directa de inconstitucionalidad sobre un tema muy importante como fue la ley de amparo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando la legislatura sanciona la ley de amparo, establece entre su articulado un artículo particular que trataba sobre el plazo para plantear el amparo. En la ciudad, el plazo para plantear el amparo es de 45 días, desde el conocimiento del acto, igual que la ley nacional. La ley nacional vieron que tenemos el plazo de 15 días, más allá de que hay aspectos de la ley, del decreto ley 16986 que sigue estando vigente en gran parte, hay otros aspectos que han sido superados por la reforma constitucional a partir del artículo 43. Por ejemplo, el artículo 2 del decreto ley de amparo a nivel nacional contra actos de autoridad pública, que era el artículo del desamparo, el artículo que te permitía hacer que un amparo nunca fuese procedente, uno de sus incisos decía que, dice, si hoy lo leo sigue diciéndolo, que era obligatorio el agotamiento de la vía administrativa. Si yo hoy leo el artículo 43 de la Constitución, que consagra y regula la acción de amparo, dice, salvo que haya una vía judicial más idónea. Por lo tanto, ya que el Congreso Nacional no se digna a dictar una ley de amparo y tenemos ese decreto ley de 1966 dando vuelta todavía vivito y coleando, ¿qué tenemos que hacer? Interpretación constitucional. ¿Y cómo la hacemos? Si la norma de la Constitución tiene una jerarquía superior a y encima un decreto ley, imagínense, un decreto ley, si la Constitución me dice que la acción de amparo procede siempre que sea la vía judicial más idónea, ¿qué quiere decir? Que sea la más apta para resolver el conflicto, implica que allí nadie me pide que yo agote la vía administrativa previa. Por lo tanto, ese inciso del artículo 2 del decreto ley, hoy no se aplica. Hay otro inciso en ese artículo 2 a nivel nacional que establece el plazo de 15 días. Cuando se discutía la posibilidad de reformar la ley de amparo a nivel nacional, hace unos años que cada 4 o 5 años renace la esperanza. Alguno presenta otro proyecto, después lamentablemente los proyectos pierden carácter legislativo, pero sería bastante necesario que se activaran. Algunos dicen con el artículo 43 vamos derecho para el amparo, pero hay aspectos procesales que es necesario tener, a mi juicio, tener una ley que reglamente este tipo de cosas. Sí. Bueno, el artículo 43 es una norma constitucional y en muchos casos no es abarcativa de absolutamente todo. Necesita un régimen procedimental, sobre todo por la especificidad del amparo que me lo regule. Algunos, temiendo el poder de corset que ejerce siempre el legislador sobre la jerarquía constitucional, dice mejor ni los despertemos. Si no dicta la ley de amparo, yo no soy tributaria de esa fortuna. Si no dicta la ley de amparo, mejor, quedémonos tranquilos con esto. Pero tenemos problemas serios, porque dependemos de esta interpretación constitucional. Entonces, siempre se discutía, o se discute todavía, si es relevante que el amparo tenga un plazo. Yo tengo un plazo para meter una acción de amparo. Algunos dicen sí, tiene que haber un plazo, porque tiene que haber certidumbre sobre qué, sobre si puedo impugnar o no un acto, sobre todo cuando hablamos de un acto estatal. Otros dicen no, la acción de amparo no puede tener ningún, que son los más garantistas a ultranza, no puede tener ningún tipo de plazo, porque siempre que es la herramienta para la afectación de derechos fundamentales, tendría que ser una autopista perfecta para poder plantear la inconstitucionalidad o plantear el restablecimiento de la afectación del derecho sin plazo alguno. El plazo implica, en el caso de acto lesivo de autoridad pública, que nosotros tenemos que hacer ¿qué? Cumplir con esa ficción que dice que todos leemos el boletín oficial y nos enteramos de cuando son las leyes y demás. Entonces aquellos que no quieren que haya plazo dicen yo no quiero que nadie se quede sin el plazo que hay. Cuando la legislatura dicta la ley de amparo para la ciudad autónoma, le pone un plazo determinado en un artículo y no le pone un plazo expuesto, le pone un plazo de 45 días para plantear la acción de amparo. Bueno, cierta postura constitucional, ciertos doctrinarios constitucionales partidarios de la inexistencia del plazo en el amparo, uno en particular, ¿qué hizo? Leyó la Constitución porteña, que ya la sabía, leyó el artículo 103, inciso segundo, y dijo, yo puedo plantear una acción directa de inconstitucionalidad. Voy a plantear una acción directa impugnando la constitucionalidad de ese artículo de la ley de amparo local, diciendo que no tiene que tener plazo. Porque el amparo es una garantía que protege derechos fundamentales y en realidad
progresivo en términos de reconocimiento de derechos. Este profesor de Derecho Constitucional, que es Andrés Gil Domínguez, seguramente lo deben haber escuchado nombrar o haber leído, planteó una acción directa de inconstitucionalidad, impugnando la constitucionalidad del artículo de la ley de amparo que establece el plazo de 45 días. El Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, en sede original, es decir, fue con la acción directa, se lo planteó al Tribunal Superior, declaró la inconstitucionalidad de ese artículo de la ley de amparo. Es decir, que dijo, este artículo que dice 45 días pierde vigencia. ¿Y qué hizo inmediatamente? Reenvió a la legislatura. ¿Y qué ocurrió? Esa declaración de inconstitucionalidad quedó plasmada de la siguiente manera. Como no se rectificó la ley, no se insistió de vuelta con la constitucionalidad de la ley, hoy, en el marco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la acción de amparo no tiene plazo. Yo puedo plantear un amparo sin preocuparme por la existencia de plazo. ¿Por qué? Porque hubo una acción. Si ustedes entran en la página web, en Infoleg, en donde sea, busquen la ley de amparo de la Ciudad Autónoma y busquen el artículo de plazo. Cuando vean el artículo de plazo, van a ver que abajo del artículo de plazo hay una leyenda que dice, ¿cómo? Está en negrito, igual, justo el texto, y dice que por sentencia del Tribunal Superior dictado en el marco de una acción directa e inconstitucional que se llama de esta manera, esta norma fue declarada, perdió vigencia, dice, en los términos del artículo 113, inciso segundo de la Ciudad Autónoma. Sí. Primero estaba... Sí. Son tres preguntas ahora. Bueno, tres por uno. Por Pues, acumulado. Primero, yo siempre te hago lo mismo. Yo siempre te hago acumular. No importa, no estoy acostumbrado. Sí. Si Kelsen es Hans Kelsen, el autor de... Hans Kelsen, sí. Ah, bueno. Teoría pura del derecho, por ejemplo. Sí, señor. Bueno. Y otros grandes éxitos. No es lo único. A mí me llama la atención esto, y vos contestaste sin que yo hiciera la pregunta. Yo siempre te adivino, soy un horror. Sí. No, perfecto. Hemos logrado un equilibrio. Mental. Bueno, nos vamos, chicos. Bueno. Sí, eso Lo era... tenemos ensayado, hacemos esto para que... Eso era por la posibilidad eventual, difícil en nuestro país, de que hubiese penalidad de algún juez que quisiera contradecir la Constitución de la ciudad a través de ese mecanismo. Entonces, pues ya explicaste que al remitirse a la legislatura, digamos, cualquier cosa de esa naturaleza se podría corregir inmediatamente. Eso me pareció perfecto, ¿no? Y ahora me queda la pregunta última, que es, si no se podría hacer un mecanismo similar con las apelaciones. O sea, cuando hay un juicio, hay un tiempo, a mi entender, que es, digamos, demasiado breve para que una persona pueda apelar a medida por el dictamen del juez cuando piensa que está equivocado. Creo que es de 5 días hábiles. Depende del tipo de recurso. Puede ser 5, puede ser 10, puede ser 3, depende del tipo de En recurso. esos casos a mí me parece que es aberrante la estrechez del tiempo, porque a mí me ha sucedido de que, digamos, ni siquiera tuve tiempo de saber el resultado del juicio y ya había perdido el plazo para la apelación. No puede ser eso. No. Yo te voy a votar porque no A puede ser. ver. Cuando hay determinadas etapas en cualquier proceso, ya sea un sumario, un proceso sumario es un proceso breve, un proceso ordinario es un proceso más largo, una acción de amparo es un proceso rápido. La acción de amparo tiene que ser rápido, tiene que restablecer la afectación de derechos. Determinadas etapas que imponen que determinadas resoluciones tienen que ser notificadas a las partes. Quiere decir que cuando dictan una sentencia en el marco de determinado proceso, esto es una garantía, esto no es una pavada, te tienen que notificar la sentencia. ¿Cómo te la tienen que notificar? Porque vos tenés entera con copia de la sentencia y vos tenés que hacer ¿qué? Vos tenés que poder leer la sentencia, para, obviamente tener asesoramiento letrado porque acá hay una cuestión técnica que ¿te acordás cuando hablamos de por qué es necesario el asesoramiento jurídico? Que no lo hago desde el punto de vista corporativo, lo hago desde el punto de vista de que en muchos casos el desconocimiento de derecho, que en el caso de los abogados es impensable porque tenemos título habilitante, otra ficción, ¿verdad? El desconocimiento de derecho te puede llegar a hacer caer en un estado de indefensión. Entonces, en cualquier juicio, a vos te va a llegar copia de la sentencia, de la resolución que dice, señor, usted, vamos a poner el término coloquial, usted ganó, usted perdió, usted paga, usted cobra, como quiera.
¿En dónde te va a llegar? ¿En el aire? No. En algo que se llama domicilio constituido. Cuando vos iniciaste el juicio, seguramente denunciaste un domicilio. Generalmente es el domicilio procesal de tu abogado. Y ahí te llega esa sentencia. Supongamos que hagamos lo tétrico. No te notifican, no te llega la sentencia, el portero no te entrega la cédula, lo que fuere. Tratemos de que no sea el portero, porque si el portero firmó, sonamos. Pero supongamos que alguien se olvide de notificar. Todo lo actuado con posterioridad, es decir, a vos no se te vence el recurso porque es nulo, porque no se cumplieron con pasos procesales esenciales. Ello es la notificación de la sentencia. Es decir, que el plazo para presentar una apelación, un recurso de revocatoria, el recurso que vos quieras, frente a una resolución que afecte tus derechos, empieza a correr desde el día siguiente, parece que estoy dando clase de procesal, a que vos recibís la sentencia. Es decir, hoy llega una sentencia a tu casa, a partir de mañana, depende del tipo de proceso, vos podés tener 5 o 10 días o 3 hábiles judiciales para plantear el recurso de apelación. Entonces ahí te pasó algo. Sí. O el abogado no te lo dijo. El secretario del juzgado dijo: ¿usted cree que el juez podrá ver todos estos juicios y había expedidas hasta el No, techo? bueno, pero... Entonces dice, el juez dictamina directamente que el banco tiene la razón. Y si alguien quiere apelar, tiene que apelar. Si alguien quiere Bueno, pero para que alguien apele, bajo pena de nulidad, yo dije en el momento, te tienen, pero a quiero vos te apelar. notificó alguien. Entonces me venció el plazo. Pablo, alguien notificaron. Sí. Era yo el interesado. ¿Y quién era tu abogado? No tenía abogado. Bueno, A ver si. los norteamericanos en un caso como este dirían I raise my case, quiere decir probé mi punto. El punto que te dejo decir otra vez. Quiere decir probé el punto. Es necesario tener Es necesario abogado. tener abogado. Claro. Por eso, ¿se acuerdan cuando hubo garantías? Cuando hubo las garantías en la ciudad autónoma, cuando hablamos de la regla Miranda y hicimos el chiste del terrorista y todo el tema. Bueno, uno de los fundamentos es que vos necesitas asesoramiento letrado. Porque esto que vos me contás es una anécdota. Digo, voy, le digo al juez me dice, tengo de acá hasta allá seguro. Y bueno, hacemos catarsis. Yo tengo un montón de sentencias que dictar, a mí el banco no me paga, viene el abogado del banco y me dice, y a mí el banco, el abono que yo pacté, a mí no me representa nada. Porque ahora de lo que yo pacté por 10, ahora tengo que... Hablen con cualquier abogado del banco que haya tenido que litigar en 2001, 2002, 2003. Y si vivió, si sobrevivió. Sí. Vayan y mírenlo en el estado en el que está, en el estado en el que está. Bueno, o los abogados del Estado, que tenían que contestar los amparos, tenían que contestar eso. Era una gran catástrofe generalizada. Pero, importante, si no te notifican, vos no sos mentalista que vas a adivinar que vas a poder apelar una sentencia. Eso es una garantía del proceso. Sí. Sí, volviendo al sistema que acabas de explicar, más allá de lo que piense. No, pero decirlo. No, me hace mucho ruido esta posibilidad de que el control judicial haga el envío al Poder Legislativo para que ratifique o rectifique. Y ahí va la pregunta. Sí. En caso de rectificar, ¿cómo cierra ese escrito? Esa parte no se entiendo claro. Si lo rectifica y Sí. dice esta norma es válida, Si rectifica. perdón, si rectifica, la cambia, Sí. lo que hace es la ley cambiada tiene validez. Hasta que alguna otra cosa declarativa. Se puede llegar a plantear otra acción, pero ojo, con otros argumentos, en el marco de otra acción directa y con el mismo objetivo, digamos. O sea que puede no cerrar, digamos. Puede que No, es que puede cerrar. Lo que ocurre es lo siguiente. Lo importante de este sistema, primero, que es un sistema en el marco de una acción directa. Esto yo no lo puedo establecer como un sistema de control para todo a priori. ¿Por qué? Porque es únicamente para el caso abstracto. Yo ahí no estoy juzgando quién gana y quién pierde. ¿Qué estoy haciendo? Controlando si algo es válido desde el punto de vista constitucional o no. ¿Saben qué es? No, es una acción popular. ¿Vieron las famosas acciones populares que a nivel nacional no están reconocidas? La acción popular es aquella acción que permite a cualquiera, por el solo hecho de ser ciudadano, controlar la legalidad y validez de los actos. A nivel nacional les cuento, sin noticias de Dios, no están reconocidas. La acción directa de inconstitucionalidad es una especie de acción popular, porque ¿qué me piden? Ser ciudadano. Como ciudadano yo controlo ¿qué? Nada más que la constitucionalidad de una norma. Vamos a hacerlo bien, vamos a jugarlo. Supongamos que yo tengo una obsesión, que no la tengo por suerte hasta ahora,
que todos los días me meto en el sitio de la legislatura, donde está muy bueno tanto el sitio del Tribunal Superior como el de la legislatura, muy actualizado. No tengo nada que ver ni con el tribunal ni con la legislatura, pero se lo digo porque yo trabajo como abogada con ese tipo de material. Entonces, supongamos, yo todos los días a la mañana leo los diarios online y además me fijo el boletín oficial de la ciudad a ver qué leyes salieron. Tengo ese nivel de locura. Y con la Constitución de la Ciudad Autónoma al lado. Y la federal ahí también. Entonces voy leyendo y digo constitucional, 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 inconstitucional, la marco con rojo. Entonces después voy, soy abogada también porque así no como Pablo, entonces, soy abogada, entonces lo puedo hacer Que todo te llama yo. vos. Pero te lo pruebo yo. Entonces voy, me siento en la computadora y digo acción directa e inconstitucionalidad contra una ley que establece, ¿qué podríamos decir? Supongamos, una ley que establezca una limitación para la ley que establece la obligación de tener sal sin sodio en los restaurantes. Yo soy abogada. Comer como porque soy un ser humano vivo, tengo que comer, es una de las funciones que me mantienen. Pero no tengo un restaurante, ni soy inversionista en un restaurante, ni soy productora de sal, ni tengo una fábrica de sal. No tenés intereses. No tengo un derecho subjetivo en la concepción tradicional afectado. Por lo tanto, si yo estuviese en el sistema tradicional, ¿qué me pasaría? Afuera, porque yo no hago declaraciones en abstracto que dice el Tribunal Superior. ¿A mí qué me interesa? Primero no venga acá a molestar, porque me la vaya al tribunal que le corresponda. Sí. Contencioso administrativo tributario, elija. Elija el que quiera. Arme un juicio, causa, litigio, controversia. Es decir, acredíteme un caso concreto que yo pueda resolver ¿qué? Un conflicto de intereses, un choque de derechos entre dos partes. Sería el gobierno local, que es el que aplica esa disposición, ¿y quién? ¿Y usted quién? Titular de un bar en donde el 90% de sus clientes son fanáticos de la sal con sodio, es decir, futuros hipertensos crónicos, y quieren tener el salerito con la sal con sodio, y no quieren otra cosa. O yo soy como todo exacto. Entonces, ahora, yo que no como afuera, supongamos, no como nunca afuera, es más, no como con sal, porque soy hipertensa y le doy bolilla, no es el caso, es un ejemplo, y le doy bolilla al médico. Pero tengo esta obsesión, que voy leyendo, ¿no? Entonces digo, uy, mira, qué barbaridad, si yo me quiero morir embadurnada en sal en un restaurante, tengo derecho a hacerlo. Es decir, mi vida es mía, es el principio de autonomía. Ustedes se ríen, pero hay acciones que se han planteado contra la obligatoriedad de tener cinturones de seguridad. Es decir, si yo quiero salir disparada en un choque, tengo mi derecho que me asiste a que yo, se ríen, salga disparada en el aire, porque a mí me gustaría morir en el aire. Entonces yo tengo un derecho a poder morir en el aire. Y a mí no me interesa la seguridad del otro porque yo tengo autonomía. Bueno, el ejemplo, entonces yo voy leyendo esas leyes, en el cinturón también digo lo mismo. Entonces digo, bueno, vamos a hacer, y no manejo, ni tengo auto. Pero digo, bueno, voy armando las acciones directas, porque es como mi hobby. Entonces, armo la acción directa, Y otra cosa es... armo la acción directa, yo lo hago así gracioso, Sí, es un porque tema hay- demasiado largo, pero es una herramienta. Pero debe haber gente. Perdón, ¿ustedes conocían que existía la acción directa en el marco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? no. ¿Conocían el mecanismo de reenvío? No, Yo sabía no. que no lo conocían, porque no lo conoce casi nadie. Bueno, Lo pero lo vamos a empezar a conocemos utilizar. los que nos dedicamos a esto, más que nada. Entonces, me siento, armo la acción directa, soy abogado, tengo que contratar a otro abogado, voy, acredito que soy ciudadana de la Ciudad Autónoma, me voy al Tribunal Superior del Cerrito, le digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Aquí ya como toda la semana voy con una nueva. Me dice, bueno, bárbaro. Entonces el tribunal, ¿qué va a hacer en ese caso? Va a tener que resolver la validez constitucional de esa norma. Yo digo, el artículo 4 de la ley 1304, que lo acabo de inventar, que me obliga a tener el cinturón de seguridad, o que me obliga a comer sal sin sodio, porque están cuidando de mi salud, cuando de mi salud o de mi no salud me ocupo yo, es inconstitucional. Porque afecta, por ejemplo, el principio de autonomía personal establecido en el artículo 19 de la Constitución Federal y que tiene reflejo también en la Constitución de la Ciudad Autónoma. Porque se acuerdan que las constituciones tanto de la ciudad como de las provincias pueden reconocer más derechos que la Constitución Federal, pero nunca menos. Ahí yo
yo estoy haciendo un control abstracto. ¿Qué le estoy pidiendo a los jueces que integran el Tribunal Superior de la Ciudad? Que hagan el test de constitucionalidad, nada más. Nada más. Que no digan, saquen esa ley o poner, ¿es válido o no válido que la legislatura dicte una norma de esa manera? Es una herramienta más. Ahora, cuando yo tengo conflictos de derechos, como a nivel nacional, yo tengo el otro sistema de control. Lo peligroso hubiera sido, a mi juicio, aniquilar el otro sistema de control y hacer como se hicieron en algunos países latinoamericanos, que hicieron sistemas que son entreverados y que en definitiva, tratando de rescatar lo bueno y lo malo de ambos sistemas, terminaron armando cualquier cosa. En muchas provincias está regulada hace muchos años la acción directa de inconstitucionalidad. Porque yo creo que se los comenté que el derecho público provincial en Argentina fue de avanzada respecto de la Constitución Federal. Esta necesidad de que nosotros podamos controlar la validez constitucionalidad de las normas, ninguna tiene el modelo así tan particular de reenvío de la ciudad autónoma, salvo Río Negro, les dije, y Santiago del Estero. Río Negro es una cosa parecida y Santiago del Estero ahora lo tomó. Esta particularidad hace que, salva la objeción que siempre se presenta, ¿se acuerdan de la famosa objeción contra la mayoritaria contra el Poder Judicial? Como un poder que no lo elige nadie directamente tiene la potestad de declarar la invalidez de normas. Es la gran objeción contra mayoritaria. Tiene respuestas eso. Ese poder está elegido para hacerlo porque el Poder Judicial no representa únicamente a la mayoría, sino básicamente qué es lo que va a resguardar, además del derecho de todos. El Poder Judicial lo que va a hacer es resguardar el derecho de las minorías. Sí, ¿vos te reís? Ponele que sí. Pero sí, hay algo... ¿Conocen? Yo les voy a contar. Hay un caso norteamericano donde se funda otra de las patas. No estoy diciendo que siempre es así. Estoy diciendo que la estructura de ese sistema es... La mayoría va a estar representada siempre ¿por qué? Por el poder legislativo. Si las elecciones las gana quienes yo elijo, yo ahí tengo una representación. Ojo. También tenemos una ficción. Supongamos que yo vote a determinado candidato y que esos candidatos sean productores de las leyes que a mí me gustan. No necesariamente. Pero por lo menos yo ahí tengo, o sea, por eso es contramayoritario. Ahora, la minoría que pierde las elecciones, porque siempre vota el candidato que pierde. Vieron que hay mucha gente que le pasa. A mí me suele ocurrir. Entonces, siempre vota el candidato que pierde. Perfecto. Fabuloso. Entonces, ¿y a mí quién me representa? Bueno, piensen en las minorías postergadas. Piensen en los problemas históricos de raza. En Estados Unidos hubo un fallo que se llama Carlin Products, en donde la Corte, en una nota al pie de página 4, ahí, en una nota al pie, dice: yo necesito que el Poder Judicial, a través de las acciones declarativas o a través de las acciones afirmativas, ¿se acuerdan cuando vimos igualdad? Haga que represente y dice a minorías insulares dispersas, que no tienen el poder de la mayoría, pero ¿cuál es la clave? Que tengan afectación de derechos. No es la contratribuna, ojo, que también esa es la mala lectura de la crítica contra la mayoritaria, no es la contratribuna, estamos hablando de afectación de derechos. ¿Hay afectación de derechos? Bárbaro. ¿Quién te los va a restablecer? ¿O quién va a ser el árbitro de esa afectación de derechos? En el marco de que de un debate, el proceso es un debate, en donde yo ¿qué hago? Alego y pruebo en condiciones de igualdad. Las garantías procesales son las que van a hacer que efectivas esas condiciones de igualdad. Uno puede tener mejores argumentos, peores argumentos, acceso a mejores abogados, acceso a abogados no tan buenos. ¿Vieron las audiencias públicas del caso Clarín que se celebraron a fines de agosto ante la Corte? Vieron que hubo una primera en donde se presentaban los amigos del tribunal, ¿no? ¿La vieron? Amicus curiae. Muy bien. Y la segunda audiencia, ¿qué pasaba? Las partes respondían preguntas de los jueces de la Corte, preguntas que desconocían, que se enteraban en ese mismo momento. Bueno, ustedes, pregunta que les hago antes de decir lo que yo pienso. ¿Todos lo vieron? Sí. Bueno, ¿había alguna ventaja de un grupo respecto del otro para contestar esas preguntas? Sí. ¿Para argumentar? No, sí y por qué.
no queda, no sé, como se Había una ventaja que la Corte sacaron 10, no sé cuántas preguntas eran muchas. 49, 50, una cosa así. Entonces dijera, para que digan las partes cómo esta ley afecta o no la libertad, no las estoy leyendo, me estoy tratando de acordar, la libertad de expresión. En ese momento, en ese mismo momento, las dos partes, los representantes del Estado y los representantes del grupo Clarín. ¿Había alguna ventaja? Objetivamente o subjetivamente. Yo quiero que me digan. Claro. Pero primero pregunté si la vieron. Sí, ¿Las vieron? No entera. sí. No, leímos las preguntas que hicieron y un video de los medios que se presentaron. Lo que me nada llamó, lo que me llamó Algunas la preguntas. atención es la poca publicidad, porque yo me enteré el mismo día que estaba sucediendo. Y yo soy de leer, y ¿cómo? No lo vi en ningún lado. ¿En serio? Yo lo vi por todos lados. No, Yo yo no también, No, no, pero sí, un sí. día antes. Yo me enteré ahí, o Yo sea. lo vi por todos lados. No, lo que pasa es que se citó con una anticipación y después, por ejemplo, los amigos del tribunal tenían que ser admitidos por la Corte, porque si no se te puede venir Pero a presentar creo que a cualquiera. los medios un día antes se No. apareció masivamente que se enteraron. No, Yo no lo vi. No, lo que pasa es que depende del medio que veías, se Claro. iba a contar. Estuve viendo películas, entonces. Bueno, pero si no lo vieron no me sirve. Bueno, les cuento. Si yo soy el Tribunal Superior, que soy el que va a resolver ese planteo de la constitucionalidad o no de una serie de artículos de la ley de medios, hago esas caras porque es la batalla final. Sí. Sí. Y la Corte antes de resolver dice, yo tengo algunas dudas. Y para plantearle las dudas a las partes en el mismo momento, y además encima lo voy a pasar por la televisión, y además encima lo voy a pasar por el canal de la Corte, ¿vienen? Que les pregunto. Bueno, como no lo vieron, o lo vieron medio así, de refilón, yo los invito cuando no tengan nada que hacer y se acuerden de mí, ¿Cuándo es eso? miren cuando quieran, mírenlo. Y cuando lo miren, no es necesario ser abogado para darse cuenta. Díganme si tener determinada supremacía en materia económica te garantiza que vos tenés la mejor defensa. Díganme eso. No, No. Díganme porque hay otra. Pero no. Díganme eso. Pero no hace falta. Si tener supremacía económica te garantiza que la Corte no te zarandee en las preguntas y te diga, ¿me dice cómo se afecta esto? No, concreto, doctor. No, concreto. Tanto al Estado como a Clarín, ¿eh? Sí, sí, Pero sí. quiero decir, bueno, yo lo uso para dar clases de esa audiencia. Esa audiencia, además, que es un mecanismo novedoso, porque la Corte, ¿qué nos hizo? Nos mostró un conflicto y nos mostró la Corte en acción. Y nos mostró algo, a mi juicio, fundamental. En esa audiencia se ve el gran problema que tienen muchos abogados que son esclavos del sistema escrito. Por escrito tienen tiempo para pensar, refutar y debatir. En forma oral, cuando les dicen esto, Qué bien. no pueden contestar. Sí, sí. O lo contestan en forma insuficiente. Muy Es bueno un para muy buen los abogados. ejercicio. No estoy hablando de una parte en particular, estoy hablando de los dos. Ahora, hablo de poder económico porque supuestamente si vos tenés un poderío económico extraordinario, un razonamiento simplista te diría yo tengo acceso a los mejores abogados. Sí, bueno, pero. Y depende de qué, de quién elijas vos y de qué consideres vos que es el mejor. Claro. Y además una serie de variables, porque la persona que vos Exacto. contratás se para ahí por primera vez ante la Corte, le sacaron el papel con el que siempre escribe y le dice, me dice cómo afecta tal cosa, y si esto es un privilegio y si no es, y le agarra el panic attack o el miedo escénico, ¿y qué hacemos? Entonces, no necesariamente. Bueno, ¿cómo fuimos a parar de esto? De la acción directa, solo Dios dirá. Pero bueno, volvemos al tema. ¿Por qué yo quise, vamos a ir cerrando, porque tras que llegué tarde no quiero que tengan problemas en sus casas porque Ya no estoy. bueno, no importa, pero Bueno, lo pues presupongo. llega. ¿Por qué yo les quise hacer la introducción a este sistema mixto que tiene la ciudad autónoma y la importancia de las acciones directas? Porque la clase que viene, nosotros vamos a analizar en acción el derecho al acceso a la vivienda digna en la ciudad autónoma de Buenos Aires a partir de dos casos que llegaron al Tribunal Superior de la ciudad a través de la acción directa de inconstitucionalidad. En donde el Tribunal Superior tuvo que decir
Si el acceso a la vivienda digna y la norma de la Constitución de la ciudad, ¿se acuerdan que dijimos que todas esas normas además establecían políticas públicas? Bueno, si eso implica que a mí el Estado me tiene que reconocer una vivienda. O si es declamativo, o si no es declamativo, pero el Estado tiene que hacer algo. Y si ese algo puede ser darme un subsidio, y si ese algo puede ser darme un refugio, o si ese algo quiere decir otra cosa. Estos dos fallos que nosotros vamos a analizar, uno trata sobre personas en situación de calle, que es ese caso es fundamental, es el caso que lo llevó a cabo la defensora, que es Laura Musa, lo resolvió el Tribunal Superior, y otro es un caso que yo se los había adelantado, que es una persona extranjera con un hijo discapacitado en situación de calle. Ese caso lo resuelve el Tribunal Superior de la ciudad y luego ese caso no va por acción directa, este es un caso que tenés una afectación de un derecho subjetivo, y luego llega a la Corte Federal por recurso extraordinario. Y tanto el Tribunal Superior como la Corte Federal interpretan esta Constitución de la Ciudad Autónoma, que ya habíamos dicho que no solamente tiene un plexo de derechos económicos, sociales y culturales afianzado, sino que tiene la particularidad de tener capítulos dedicados a las políticas públicas. Es decir, que no solamente el Estado tiene que reconocer ese derecho, sino va a tener que hacer algo. Y ese algo que tiene que hacer parece que no sirve con darle un subsidio. Porque eso, me adelanto con una mini solución, eso es una solución transitoria. ¿Por qué? Porque la Constitución establece otra cosa. La Constitución demanda otro tipo de medidas en el marco de la ciudad. Con esto cerramos, espero que les haya resultado. Hoy preguntaron un poco, me contaron pocas cosas. Es que estaba asegurado. Sí, por el tema de que. No, pero quiero que les quede lo de la acción directa, porque cuando vayamos a analizar vivienda, obviamente van a venir las dudas de acción directa, sobre todo porque se las presenté a la acción directa, que no la conocían. Cuando vengan las dudas de la acción directa, va a servir para analizar los casos. Yo los casos se los voy a mandar a los chicos para que ustedes los tengan, porque son casos, a ver, los hechos son fáciles, pero saben que lo que no es tan fácil, la cantidad de normas, y son normas internacionales, y son son observaciones generales de Naciones Unidas, que también aplican para variar. Así que se los voy a mandar mañana a los chicos para que ustedes ya los tengan, y ya con eso trabajamos Para leerlos también. el 15, que vengo de vuelta yo. Hoy es 8. ¿La semana que viene? Vengo la semana que viene. Martes. Sí, no, si yo. ¿Y me va a decir